Hola, ¿me escuchan? Ahí me escuchan. Sí, ahí está. Claro, que Perfecto. estaba cerrado el micrófono de la máquina, pero ya está, Pero ¿dónde estaba usted ya ahora? está. Y yo estaba acá. No, a ver. Sí, acá. Ahí está. Apaguen todos los focos de la... Ahí me Así no hace eco. escuchan. Bueno, Bueno, ahora sí. bien. No lo reten al doctor Marín porque es culpa mía. Espérate un poquito. Bueno, partimos un poco desde acá para los que no habían escuchado nada. Lo anterior no es nada referido a lo que es dolor en sí, al núcleo de la charla. Les mostraba un análisis bibliométrico del 2008, donde de alguna manera vemos los diferentes tipos de publicaciones y las temáticas. Esto es para que ustedes miren las especialidades que más publican en el mundo, ¿sí? Este es para la sala. Claro. Hola. No, A ver, así escuchan ellos. ahí está. Hola. Entonces, esta era la temática y después, digamos, pasamos a esto, que son las clasificaciones diversas, donde de alguna manera hay intentos. Primero, la escalera analgésica actualmente modificada, porque hoy hay esta escalera analgésica y una escalera analgésica para dolor neuropático. Es decir, esta es una escalera que todos conocen, todos los colegas conocemos, y esta es una escalera que permite, parte con AINE, luego con opioides, los combina, los adyuvantes, bla. Eso no me voy a extender porque quiero que todo. Ahora hay una escalera analgésica muy interesante propuesta por un amigo que es un español, que es Carlos Tornero, que él hace una escalera de dolor neuropático. Eso cambia un poco la temática y esta escalera recibe, con el intervencionismo, recibe una baranda, ¿no? Entonces el intervencionismo hace 20 años se pensaba que podía de alguna manera ser al final de esta escalera, hoy en cualquier espacio. Podemos hacer un bloqueo en cualquiera de los 4 escalones, podemos hacer una intervención en cualquiera de los 4 escalones sin ningún tipo de problema. Hay miles de estudios. Después la IAS, que es la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, lo que hace es una clasificación taxonómica, que es, todo el tiempo se está cambiando, ¿no? Pero ustedes pueden encontrar todas las patologías de dolor, las van a encontrar en esa clasificación. Bueno, podemos, si quieren, enviar sin ningún problema. De todas formas, ¿cómo es el modelo que nosotros en nuestro centro y cómo es el modelo que digamos, quienes hacen dolor crónico no maligno deberían tener? Nosotros hace 10 años o 15 años, yo hace 30 que hago dolor, después de mi salida de italiano siempre hice dolor. Entonces, eh, de cada 10 pacientes que veíamos, derivados o no, por eso también ha cambiado en nosotros, bloqueamos 8 pacientes. ¿Mm? Y hoy bloqueamos 2 o 3 pacientes, debido a que creemos en un sistema más de movimiento. No es para que se esperancen los que no hacen intervencionismo, pero al intervencionismo mínimo de un paciente con dolor hay que conocerlo. Hay que conocer por lo menos los algoritmos. De hecho, cuando nosotros tenemos a los fellows en el centro o los médicos que van a entrenamiento, les damos los que acá hay gente que ya ha pasado por el centro, digamos, les damos un libro con todos los algoritmos y las patologías de dolor. ¿Mm? Que vamos año a año corrigiendo y actualizando con los felos, con los rotantes, con los visitantes. Yo enseño, por eso tengo por ahí un conflicto con la sociedad mía, pero enseño a todas las especialidades, no hay problema que vaya cualquiera, digamos. Pero este es el modelo que nosotros deberíamos empezar a mirar porque el dolor crónico no maligno tiene de alguna manera a los músculos esqueléticos como vedette, como estrella, ¿no? Es decir, tenemos que saber de postura, de control motor, de poroscopía, de un montón de cosas que van a ir mirando en los pacientes que vamos a ir aprendiendo. Respecto al fisioterapeuta, nosotros le damos una importancia muchísima. El fisioterapeuta tiene que pertenecer al grupo o, digamos, esto que se ha puesto de moda ahora, que ya existía en años anteriores, que es la red asistencial de dolor, ¿no? Es decir, bueno, lo voy a mandar al doctor, lo voy a mandar a la doctora que hace, digamos, fisiatría, que es fisiatra, porque yo, por ejemplo, no hago toxina botulínica para pónganle un patrón subescapular de hombro de un ACV. Entonces,
se lo voy a mandar a la doctora porque ella, digamos, lo hace mejor que yo, obviamente, porque hace todos los días eso, y no me va a temblar ganar un peso menos, ¿no? Entonces, debe saber evaluar el fisioterapeuta, debe tener primero el concepto, ¿no? Nosotros lo que hacemos es, por ejemplo, en una fascia adherida, toracolumbar, en un paciente con una lumbalgia, revisamos, lo revisa el kinesiólogo, que el kinesiólogo nuestro está entrenado en eco, los dos que tenemos, uno es osteópata y el otro no. Entonces, lo revisamos, se lo enviamos y lo volvemos a revisar. De esa forma funcionamos trabajando con la fascia, que es un tema actual, muy interesante en los pacientes musculoesqueléticos y con lumbalgia. Todas las lumbalgias, después de un año que son permanentes, tienen la fascia toracolumbar pegada. ¿Y por qué hay que digamos, tratar la fascia? Porque la fascia es propioceptiva, es nociceptiva y es simpáticoceptiva. Entonces la fascia es, digamos, un lugar donde si el paciente la tiene pegada o la tiene adherida, por más que vaya, y esos son los pacientes que después hacen un síntoma que se llama kinesiofobia, que lo hacen por otros métodos también, ¿no? Porque el paciente primero tiene un problema que va al kinesiólogo, el kinesiólogo pone un aparato y toma mate. No, tengo a mi sobrina que está escuchando, que es kinesióloga, pero hemos hablado con ella, y de alguna manera ella sabe que hay kinesiólogos así como hay médicos que también hacen malas cosas, ¿no? Pero digo, me pongo en el lugar del paciente y eso va creando kinesiofobia. Después, a veces nosotros mandamos indicaciones para kinesiólogos que no son del centro y los kinesiólogos no se adhieren a esas indicaciones que son de las que quien vio el paciente, quien, digamos, sacó los síntomas y lo que le pasa al paciente. Bueno, eh, ellos son los que controlan y aumentan progresivamente el nivel y la complejidad de los ejercicios terapéuticos. Si yo voy y le pregunto, che, ¿qué te parece tal cosa? ¿Qué te parece esto? Mirá, ¿cómo lo viste? ¿No? Un paciente hace poco una sacroileitis, nunca lo habían hecho parar en un podoscopio el paciente. Decir, ¿qué es esto? Bueno, parate acá, cómo pisás, ponerlo en una cuadrícula, enfrentarlo, ver cómo estás, un hombro más bajo, el otro no, la pelvis fija. Nadie le hizo, digamos, nadie vio si el paciente tiene una, digamos, un bloqueo segmentario, ¿no? Entonces una sensibilización espinal segmentaria. Todas estas cosas son importantes en estos pacientes. Y después, ellos son los que determinan los diagnósticos de flexibilidad, las condiciones físicas, el dolor miofacial de los pacientes y las anomalías posturales, que eso se encierra casi el 60% de lo que nosotros vemos, aparte de poner la aguja. ¿Mm? Es decir, nos desesperamos por poner la aguja porque obviamente la rentabilidad de la aguja es mucho mayor que todo esto. Pero esto a la larga nos ha fidelizado a nosotros en el marketing. Los pacientes vuelven y cada uno trae 2 o 3 pacientes nuevos porque en cierta forma ellos mejoran la condición. Esta forma de atención tiene evidencia. La mejora del dolor crónico en multigrupo tiene 45%, la mejora del dolor crónico en monogrupo tiene 15% de evidencia. Entonces, y ellos manejan la ecografía dinámica, que es una cosa muy interesante. Surgen, de alguna manera, como ustedes ven ahí, intentos de unidades especiales de atención de pacientes con dolor. Se deben gestionar los riesgos derivados de la atención sanitaria en este tipo de unidades, como en las unidades o en los centros crónicos, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros vamos a usar medicamentos de alto riesgo. Vamos a hacer test de morfina, test de baclofen para espasticidad difusa, vamos a hacer, digamos, vamos a usar medicamentos, digamos, de alto riesgo, procedimientos intervencionistas, una vertebroplastía, vamos a poner un estimulador, vamos a hacer una red de frecuencia de ganglia de la raíz dorsal, vamos a hacer procedimientos que son y que necesitan de un entrenamiento. No podemos hacer de alguna manera cosas y suponer que nunca va a pasar nada. El personal es muy importante. Ahora vamos a ver la importancia de la enfermería. Nosotros tenemos instrumentadora y enfermera incorporada hace no mucho tiempo. Uso de protocolos de atención, eso es fundamental porque los protocolos de atención no están hechos porque sí nomás, y determinar las personalidades del paciente. Yo tuve un abandono hace poquito de una paciente que por una radiculalgia torácica operada, le pusimos una bomba para neuroaumentar su problema, la paciente soluciona el problema, pero la paciente es cocainómana. Entonces,
Contra todos los pronósticos yo la implanté, es una paciente que estaba bien, pero bueno, ahora hace casi un año y medio que no la vemos la paciente. Lamentablemente para nosotros más que por ahí para ellos, ¿no? Eh, Imagínense, por ejemplo, un protocolo como este, ¿no? Es decir, esto es un protocolo de dolor lumbar. ¿Mm? Este es el protocolo que nosotros usamos. Después puedo mandar la charla aquí en el programa, por ahí mucho no se ve, pero está todo el dolor lumbar recorrido en el protocolo. ¿Mm? Hay para dolor facetario, para dolor sacroiliaco, para dolor discogénico, hay cuando el dolor es axial, cuando no es axial, están las pruebas de estimulación, están las pruebas de bombeo, bueno, todo lo que... Digo, esto como ejemplo de lo que es, digamos, usar protocolos. ¿Sí? Salirse del protocolo en nuestro centro tiene, digamos, hay que explicar muy bien por qué no salimos de los protocolos de tratamiento de los pacientes. O sea, los que han estado ahí saben que somos bastante estrictos en esto. ¿Mm? Las características de las unidades de dolor, ¿quiénes son los que más nos derivan a nosotros? Son traumatólogos y neurocirujanos. Esos son los que más nos derivan pacientes al centro nuestro de dolor. O los pacientes después de ser atendidos también vienen solos, ¿no? Pero son los que más derivan, digamos. Este, las posibilidades son rehabilitación y fisioterapia, utiliza todas las técnicas de movimiento, son especialidades que derivan menos porque el crónico no maligno que hacemos nosotros tiene mucho que ver con... Nosotros ahora incorporamos una fisiatra que trabaja con nosotros y que exclusivamente, de alguna manera, está solamente para todo lo que puede hacer obviamente, pero la rehabilitación y quien fija la rehabilitación de los pacientes es ella. Hace poquito tuvimos una paciente muy controversial, que era una running de 18 años, de 42 años, y tenía una rótula Weiger tipo 2, y no podíamos encontrar bien el tipo de rehabilitación para hacer una paciente. Y bueno, esa paciente la vio la fisiatra y felizmente ahora después de un mes y medio está muchísimo mejor. Eso es lo que por ahí hace falta mover el dial un poquito en los pacientes con determinados especialistas. Esto se los pongo para que sepan y se acuerden de los eventos adversos más frecuentes en una unidad de dolor, ¿no? En medicación los eventos son 45%, las técnicas invasivas son 23%, el proceso asistencial es el 15%, porque no está informado, no sabe esto, no sabe aquello. Hay que darle información y educación al paciente y hay que tener una buena práctica clínica. La enfermería es fundamental. La enfermería no es cualquier enfermería para dolor, tiene que ser hay que identificar a personas con bastante sensibilidad, que entiendan a los pacientes, que les expliquen muy bien. Nuestra enfermera tiene todo un protocolo de recepción en la sala del centro de dolor, donde tiene que decir desde buen día hasta llevar al paciente a un procedimiento, el cual ya está explicado. El paciente ya sabe lo que le van a hacer. Los mecanismos que nosotros revisamos y que ustedes con lo que se van a encontrar son cambios en los tejidos periféricos y en los nociceptores. Signos y síntomas de dolor neuropático. O sea, ahí entramos en una categoría que el paciente muchas veces no sabe que va a tener dolor crónico no maligno para siempre, ¿no? Es decir, una neuralgia postherpética, una causalgia, una espalda fallida. ¿No? Es decir, son casos que entran en esa categoría y que hoy hay, digamos, dos mecanismos por los cuales esos mecanismos de dolor pueden, inhibición central reducida, digamos, el paciente en un modelo crónico, eso es lo que yo hice en Alemania, por ejemplo, hay mecanismos por el cual o el paciente medularmente baja la inhibición o sube la excitación. Y eso es lo que hacen todos los métodos de neuroaumentación, ya sea ponerle un estimulador o ponerle, digamos, una bomba, ¿no? Después hay factores psicosociales y después hay alteraciones del sistema de movimiento. En ese, en ese, en ese punto de las alteraciones del sistema de movimiento nos vamos a detener un poquito porque nosotros estamos, en los últimos 5 años, hemos avanzado muchísimo. En los trastornos me refiero a postura, me refiero a colocar las partes de nuestro cuerpo donde realmente hay que ponerlas, ¿no? Entonces, hay 5 categorías de origen que son nociceptivo central,
neuropático, psicosocial y del sistema del movimiento. Esto es una clasificación moderna del mecanismo del dolor. Ya no es, digamos, somático, neuropático, es neuropático, sino que hay es nociceptivo, central, neuropático, psicosocial y del sistema del movimiento. Todo esto se puede combinar en un paciente. ¿Mm? Puede haber, por ejemplo, un paciente que es operado de un fallido de espalda, tiene adhesiones epidurales, ¿no? Y eso tiene un mecanismo neuropático, pero a la misma vez el paciente tiene microinestabilidad y tiene un síndrome facetario. Entonces eso no es neuropático. ¿Mm? Así que eso, de alguna manera, eh, hay que empezarlo a pensar que dentro de un modelo crónico, digamos, neuropático, se pueden instalar nuevas versiones de estos mecanismos. Un mecanismo, por ejemplo, nociceptivo, que solo para que le pase el dolor al paciente, vamos a tener que hacerle un bloqueo facetario y nada más. Bueno, hasta acá un poco una revisión rápida y vamos a ver la estadística, ¿no? Estas son cifras mundiales, como le decía al comienzo, 18-32% tienen, es independiente de la edad, esta cifra, ¿no? Esto se genera en hospitales, clínicas privadas, ¿no es cierto? Esa estadística está y está vigente. ¿M? Hay países que la han bajado un poco, países que no la han podido bajar. En este país la estadística es esa. ¿M? Eh, pero hay que, de alguna manera, tenemos que entender al paciente como, como un modelo. Cuál es el modelo de dolor? El modelo de dolor es el modelo de la enfermedad. ¿Qué le pasa al paciente? ¿Mm? Les pongo, por ejemplo, algo que hacemos en la rata, cuando hacemos investigación, que hacemos una plaqueta caliente, se le pone a la rata a la cola, y la rata se da vuelta y se come la cola, se corta la cola. ¿Mm? Eso es, se llama táctil o plaqueta caliente. ¿Por qué se los muestro? Porque cuando yo trabajaba en Fleming, en Buenos Aires, nos mandaron un paciente con una neuralgia postherpética oftálmica. Entonces el paciente entró con muchas lastimaduras. Yo le pregunto, ¿qué te pasó en la ceja? Y él me dice, yo cuando me arranco pedacitos de la ceja y con la piel me cede un poquito el dolor. Bueno, hace lo mismo que la rata. El paciente hace una autotomía. Entonces es muy interesante porque muchos comportamientos animales no se pueden trasladar a los modelos de dolor. Pero esto sirve para que ustedes puedan ver, digamos, cómo en el dolor agudo la respuesta es más clara. Yo hago un medicamento y el dolor tiene que pasar. Pero acá se combinan determinadas cuestiones y cada vez es como que se nos complica más. ¿No? Y los analgésicos no hay mucho. No hay mucho porque el dolor crónico son 4 o 5. Entonces, demostrar validez no es fácil. Los pacientes, como yo le decía hoy en la charla para el público, son pacientes itinerantes, son pacientes que ya vienen, han visto otros colegas, ¿m? Y al ver otros colegas, ellos ya saben de medicaciones, saben de un montón de cosas que yo pensaba, digo, no está informado, pero el paciente está informado del procedimiento, sabe lo que es un bloqueo, sabe lo que es la pregabalina, sabe lo que es la gabapentina, sabe lo que son los opioides. Bueno, entonces, convencer a ese paciente que, por ejemplo, no tome 50 miligramos de pregabalina todos los días, que tiene que tomar 300 o 600, es bastante difícil. Entonces, esto es lo que hace a lo difícil del paciente. Bueno, ¿qué evaluamos nosotros cuando evaluamos un modelo de dolor crónico? Síntomas. Síntomas como la hiperalgesia, la alodinia, ¿no? Y fíjense que vemos cómo responden los pacientes a la temperatura, ya sea al frío o al calor, porque eso nos marca un tipo de síntoma, como la alodinia térmica. El paciente siente dolor con el frío o con el calor a esa temperatura, hay que tener, digamos, poderlas testear, y de alguna manera eso nos va a dar un índice para poder, de alguna manera, hacer una terapéutica. La alodinia térmica, por ejemplo, anda muy bien con opioides, la alodinia mecánica anda muy bien con pregabalina. Así que eso son cuestiones que de alguna manera, doctor, el frío, me salgo al frío y tengo dolor. Eso anda bien con opioides. ¿Mm? La alodinia mecánica anda bien con pregabalina. El paciente me tengo que retirar la camisa porque de alguna manera
si me acerco o me aprieto, digamos, la zona que antes tenía hiperpatía, ahora, digamos, bueno, usted me dio ese medicamento, eso anda bien con pregabalina o con gabapentina. Hay corrientes de decir, bueno, la pregabalina es mejor para central, esto es mejor para periférico, pero no está definido, así que ustedes pueden hacerlo sin ningún problema con cualquiera de las dos. Las neuralgias posherpéticas también de alguna manera tienen autotomía, ¿no? Estos son los modelos, si uno se pone a revisar los modelos de dolor, constricciones nerviosas crónicas, ligaduras nerviosas parciales, son cuestiones de experimentación pero que tienen traducción. Ahora vamos a ver, por ejemplo, después un caso de una chica instrumentadora, les voy a comentar para que ustedes vean cómo de alguna manera eh, esto que uno dice, constricción nerviosa crónica, ligadura, por ejemplo, una cirugía laparoscópica, esas que tienen una pistola, van poniendo el punch, ¿no es cierto? Pueden hacer este modelo de constricción nerviosa o de ligadura nerviosa y de alguna manera estos modelos no es que escapan a los que hay que leer también los trabajitos. Esto tiene hace muchos años, cuando hice el pelo en Estados Unidos, yo me lo traje a esta, y lo sigo siempre presentando. Fíjense, por ejemplo, los modelos diferentes, estos son para los que hacen guardia, ¿no? Ustedes reciben un paciente quemado, por ejemplo, y fíjense, el paciente quemado tiene dolor agudo, persistente posinjuria y hace neuropático. ¿No? Un paciente, por ejemplo, con artrosis, abajo, ¿no? El paciente no tiene modelo neuropático. ¿No? Un paciente, por ejemplo, que tiene radioterapia, que está abajo, tiene las dos condiciones de neuropático, de movida. ¿No? Entonces, si un oncólogo me dice que la quimioterapia no da dolor, como siempre lo discutimos con el oncólogo del pueblo, él supone que la quimioterapia no da dolor, pero bueno, termina siempre viendo que la quimioterapia es eso. Estos son las enfermedades colocadas acá, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, la neuralgia posherpética tiene las cuatro condiciones. ¿Sí? Entonces, estamos ante qué tipo de paciente estamos, ¿no? Arriba está colocado agudo, persistente posinjuria, neuropático, disestesia y perestesia. Es decir, hay enfermedades que no, por ejemplo, un posoperatorio no tiene agudo y persistente posinjuria, 4 o 5 días y acabó, cicatrizó el encuentro. Pero una neuralgia posherpética no, tiene todas las condiciones del paciente. Este es un paciente de 43 años, varón, con alodinia y hiperpatía en primera rama trigeminal oftálmica, con heridas múltiples en la región supraorbitaria con curaciones, ¿no? Es un poco el paciente que les contaba. Vi un montón de pacientes de este tipo. Tiene anestesia dolorosa en la hemicara derecha, ¿m? Y está medicado con carba y tiene antecedentes de radiofrecuencia. Entonces, lo sentamos al señor. Este fue un paciente que vio Fleming y le pregunto, digamos, es el señor que se arrancaba, ¿no? Entonces, el neurocirujano, eh, por cuestiones que no vienen al caso, lo manda para que se haga una radio, lo envía para hacer una radiofrecuencia. El que lo recibe se la hace, obviamente porque, digamos, pensó que estaba indicado. Le hace una radiofrecuencia térmica al paciente, ¿no? Ignorando, digamos, por ahí saltándose el detalle de que el paciente tiene una diferenciación de primera neurona. Entonces, en ese paciente con una neuralgia postherpética oftálmica, hay que saber que no se pueden hacer procedimientos sobre primera neurona. El paciente queda con una cara dolorosa, con una cara con anestesia, pero con dolor. ¿Mm? Ese paciente después hay que ingresar a tálamo neuroquirúrgicamente y hacerle una radiofrecuencia talámica o ponerle un DBS que hoy se pone, que es un poquito menos agresiva que lo anterior. Es decir, muestro esto porque hoy una variante que hacemos en el centro nosotros para estos pacientes es una radiofrecuencia pulsada, que es como tratar de remodelar y remodular la condición de este paciente. Em, este, digamos, forma, forma parte este algoritmo de lo que se hace generalmente en los pacientes cuando llegan a nuestro consultorio. Quienes tienen la posibilidad de ver los herpes intercostales se van a acordar
cuando les comenté esto. Digamos, acá dice, ¿es central o periférico? ¿No? Es decir, cuando un dolor se hace central, cuando tiene un mecanismo central y cuando tiene un mecanismo periférico, o cuando tiene un mecanismo mixto, ¿no? Esto nos pasa con estos pacientes porque, de alguna manera, ellos tienen, ahí dice, predominio central de generador de dolor y predominio periférico. Entonces, eh, ¿cuál es la secuencia de este paciente? Le hacemos un bloqueo intercostal y el paciente dice, genial, me mejoró todo el dolor. Ese paciente tiene un mecanismo periférico. Le hacemos el bloqueo a otro paciente con la misma patología. Me mejoró un 50%. El otro 50% no me mejoró. Ese paciente tiene un mecanismo periférico y central. Después viene un tercer paciente, no me mejoró nada. Ese paciente tiene un 100% de un mecanismo, ¿no? central. Es decir, eh, esto sucede casi todos los días, no tan solo con intercostalgia, que esto sucede con la intercostalgia, por ejemplo, post-COVID, ¿no? Esto sucede con la intercostalgia por atrapamiento cerca del GAR, esto sucede con la intercostalgia de la neuralgia postherpética, de diferentes tipos de pacientes. Entonces digo, para que no se sientan frustrados de que su bloqueo probablemente no tuvo efecto. El bloqueo tuvo efecto, pero el paciente tiene un mecanismo central, ¿sí? Que es lo que, digamos, le hace tener persistencia de dolor. ¿Sí? Eh, las enfermedades musculoesqueléticas tienen una buena noticia. No se sabe cuándo, por ejemplo, una rodilla artrósica va a ser un mecanismo central, pero sí lo va a hacer con el tiempo. Vamos a ver un modelo de diferentes respuestas de plasticidad del sistema nervioso central y vamos a ver que un tercer rango de pacientes, las avulsiones flexuales, no las cistitis intersticiales ni las rodillas crónicas, hacen un modelo central definitivo para toda la vida. Y ahí, digamos, hay que amacarse. Este es el bloqueo intercostal, hoy ya hecho por ecografía, en el espacio intercostal. No hace falta identificar el bolo inferior de costilla, sino que hay que sí saberlo en qué lugar lo vamos a hacer según los perforantes intercostales. Se los muestro rápidamente para que tengan una idea. Y no hay que tener conceptos simplistas referidos a estos pacientes que vimos recién. Es decir, la vía de dolor no comienza en la piel y termina en el cerebro, y si tomamos un medicamento o si hacemos un intervencionismo, vamos a quedarnos sin dolor. Esto no es así. Esto tiene sus variantes. Este tren que parte en la piel o que parte en una rodilla, en una cápsula o donde sea, tiene sus estaciones, ¿no? Y tiene sus estaciones de modulación. Y el sistema central puede, de alguna manera, invertir la conducción y proyectarse a la piel. Y esos son los pacientes que tienen hiperpatía, ¿no? Y que tienen, digamos, una conducción ya no ortodrómica, como estudiamos en fisiología, de la piel al cerebro, sino tienen desde adentro hacia afuera. Y manifiestan un montón de síntomas que hay que saberlos, digamos, recolectar. Imagínense, esta es el asta posterior con todos los receptores. El que hace, por ejemplo, los anestesiólogos que hacen mucha anulación de los receptores para que los pacientes no tengan dolores, se hacen analgesia preventiva. Nunca un asta posterior termina de informar, termina de no informarse, nunca podemos hacer un 100% de bloqueo, pero sí podemos llegar a una situación en que el paciente tenga mucho menos dolor en postoperatorio y que tenga mucho menos consumo de analgésicos que digamos no hacen bien. La somatotopía es como en la película de Hannibal, ¿no? Es decir, él le saca la tapita del cerebro y, digamos, está haciendo cosas sobre el cerebro que no duele, pero que si yo pusiera en Hannibal un electrodo en cada una de esas partes, yo podría hacer, digamos, un dolor de tipo central. Y eso es lo que le pasa a las patologías, como por ejemplo todas las autoinmunes, que comienzan con dolores y con síntomas centrales, ¿no? O con equivalencias de dolor, como decíamos al comienzo, de lo que es la fatiga y los trastornos del sueño que hay que vigilar. Una cosa importante en la medicación que no me quiero olvidar es el hecho de que los pacientes con dolor crónico internalizan receptores. ¿Qué quiere decir eso? Allá abajo está, los receptores se van hacia adentro. Es decir, yo si tengo un dolor agudo, aumento
los receptores endorfínicos para que mi célula pueda responder y yo tenga menos dolor. Así actúa mi sistema de no dolor. Pero en estos pacientes que tienen patologías crónicas, las neuralgias posherpéticas, los síntomas de espalda, las causalgias, el problema de los receptores es embromado porque eso hace que yo no tenga o tenga mala respuesta a determinados analgésicos. El ejemplo en nuestro centro de dolor, los pacientes que más atendemos son atrapamientos cutáneos abdominales, dolor regional complejo, síndrome fallido de espalda y las neuropatías periféricas. Eso es lo que más nosotros vemos. Y hay que, vienen de estos modelos, ¿no? Que los acabamos de ver, los modelos metabólicos, los inmunológicos o los traumados. Esta es una paciente de 26 años, un postoperatorio de hernia laparoscópica bilateral. Eh, eh, Ella nos consulta por dolor en la región inguinal derecha, con extensión a cara anterior de muslo y pared anterior inferior del abdomen. ¿Mm? Eh, Viene porque la atiende un médico de atención primaria, muy bueno, que siempre nos consulta, nos cuenta paciente, nosotros también se lo regresamos. Este, no tolera la medicación. ¿Mm? Aparte sigue con dolor y su situación ya es también de dispareunia, es de dolor en cara interna del muslo. Entonces tiene un diagnóstico de síndrome de triángulo inguinal. La mala suerte es que la opera su propio cirujano, ella es instrumentadora del cirujano que la opera. Entonces, todo un problema ahí, porque el cirujano viene al centro, nos pide que no digamos nada, nosotros jamás decimos nada. Pero hablamos con la paciente, tiene trastorno, tiene miofacial de piso pélvico, tiene dispareunia, tiene, bueno, todo lo que ustedes ven acá. Nosotros resolvemos hacerle un TAP, que es un bloqueo, ¿no? Del plano ilinguinal y lipogástrico, en la pared de abdomen, entre el transverso y el oblicuo interno, para ver si esto mejora, y empezamos a testear todos los bloqueos, ¿no? Que se hacen para un síndrome de triángulo inguinal, donde están implicados 8 nervios diferentes: rama del femoral, el obturador, ¿no es cierto? Y puedo seguir sumando nervios. Entonces, de alguna manera, esta paciente tiene mejora con un TAP, resolvemos a la distancia hacerle, de alguna manera, una radiofrecuencia inguinal, que hay 4 centros que lo hacen en el país, ¿no? 4 centros, uno es el nuestro. Eh, Nosotros lo que planteamos, porque la paciente viene muy descompensada, al borde de un problema matrimonial, de separación, por la dispareunia, por un montón de cosas, la internamos en terapia intensiva y le hacemos una bomba de saturación con lidocaína con la que la paciente borra todos los síntomas, ¿no? Abajo está puesto cómo empezamos, la dosis que hacemos una bomba de 40 mililitros hora, ¿no? Y vamos bajando a síntomas de saturación. No usamos lidocaína, pues no tenemos, pero sí hacemos a síntomas de saturación, sabor metálico, acúfeno, ahí bajamos la bomba. La paciente en 24 horas soluciona todos los síntomas de dolor, ¿no? A partir de ahí la medicamos por boca, le hacemos el bloqueo y la paciente ahora, y la mandamos a la unidad dinámica del piso pélvico. Tenemos una kinesióloga a 50 kilómetros de la ciudad que ha trabajado con nosotros, ahora viene a ver los pacientes embromados como estos. Entonces ella tiene una unidad ahora dinámica del piso pélvico. Esta paciente tenía un miofacial pélvico, lo trabajamos, sale adelante con la dispareunia, sale adelante con la miofacial pélvico y queda bien en una primera etapa. La perdemos 3 meses a la paciente, la perdemos 3 meses, vuelve con un poco de los mismos síntomas, ¿no? Entonces, la paciente tiene indicación, tiene predominio, dolor tiene predominio de ramas femorales y el rama del obturador. Entonces, tiene indicación de un estimulador periférico. Fíjense, un aparato que en Chile la instalación cuesta $10.000 y acá en el país 32.000. Para que ustedes tengan una idea, ¿no? De lo que puede pasar a través o a partir de una cirugía en donde pasó esto. Yo no digo que pasen todas ni nada, pero es una chica de 26 años que va a cargar con esto toda su vida. No tiene, digamos, solución. Hoy, digamos, esa es la mala noticia para la gente, ¿no? La gente tiene que entender que a veces también no sabemos nosotros.
como yo le decía hoy, hay enfermedades que las conocemos hace 30 años, 40 años, ¿no? No estamos mirando un hecho que no estamos viendo el campo de Piedra Pómez que hace 5.000 años que está parado ahí. Si estamos en enfermedades que recién estamos conociendo cómo funciona el dolor. Entonces, eso también tiene que saber decir al paciente que no sabemos, ¿no? Entonces, el dolor postquirúrgico, no voy a ir al tiempo de instalación, porque esto sería bueno después de 3 meses, después de 6 meses. ¿Cuándo se instala, no? Se localiza en la zona quirúrgica el lesionado, se proyecta la zona de inervación de un nervio en relación con el dermatoma, ¿no? Entonces uno tiene que empezar a buscar síntomas radiculares, síntomas del dermatoma o síntomas del neurotoma. Y eso es muy, pero muy importante. Digamos, y cuando estamos ante un dolor, porque ¿qué pasa con el dolor posoperatorio si uno hace un eje, ¿no? El dolor posoperatorio sube y baja, sube y baja. Pero ojo con el dolor postoperatorio que sube y no baja, y va increyendo o empieza a mezclar síntomas, ¿no? Donde aparece hiperpatía, donde aparece... A esta chica le hacen 2 recirugías donde le sacan la malla. Este, nosotros después hacemos una ecografía, hacemos una resonancia y tiene, digamos, 8 neuromas, que son los que radiofrecuenciamos térmicamente. Yo le contaba hoy al doctor Marín que nosotros no pudimos comprar un aparato por la cuestión de esta guerra de Ucrania y qué sé yo, pues nos aumentó un montón, que es un criolesor, que sería ideal para los neuromas. Tenemos la radiofrecuencia, que es creadora de microneuromas al año y medio de que se hace en la radiofrecuencia. Este es un paciente de 55 años, varón, dolor en dermatomas T12, T11, L1 y L2, con una hiperpatía, ¿m? Con una hipoestesia sumada a dolor. Él dice, es como sordo, me dice, ¿no? Como sordo, como si fuera médico. Sordo, no fácil. Por momentos no lo puedo identificar bien, ¿no? Que es un poco lo que le pasa a él. Tiene antecedentes de cirugía de cáncer gastroesofágico y lo mandan de Buenos Aires, lo manda un expelo nuestro, porque el paciente lo consulta, le da medicación, le hace proloterapia y neuroprolo, el paciente no anda, entonces nosotros le hacemos, y aparte le había hecho bloqueo intercostal y una RF del ganglio raíz dorsal. Nosotros le hacemos un bloqueo simpático del plexo solar, porque lo asumimos como síntomas, digamos, autonómicos a este dolor. El paciente anda bastante mejor, vuelve y retorna su dolor a los 6 meses. ¿M? Y lo mandamos a osteopatía visceral. ¿M? Lo mandamos a un osteópata viscerosomático. Entonces ese paciente ahora está bárbaro. ¿Por qué? Porque ese paciente tenía un problema de fascias viscerales también, aparte de lo que él manifestaba, con toda la cirugía que él había hecho. Digo, pensar en terapéuticas que no están solamente unidas al intervencionismo o a la medicación oral, sino que de alguna manera es comprender e interpretar síntomas de los pacientes. Llegamos a los modelos inflamatorios nociceptivos que no son neuropáticos, donde tenemos que mezclarnos con escalas como, por ejemplo, la de Eldon-Lauer, la KL o los protocolos de Womack para entender cómo evolucionan estos pacientes. Esas son la secuencia de cartílago, de hueso subcondral, ¿no es cierto? Y después médula, que de alguna manera, para entender esto que ahora tiene que ver en dolor con las terapias regenerativas, ¿no? Que son el plasma rico en plaquetas, las células madres, un montón de cosas que escuchamos hablar y que nosotros hacemos, plasma rico en plaquetas. Hemos dejado de hacer un poco células madres porque nosotros tenemos una población muy añosa, digamos entre 65, 70 y 90 años, donde habría que hacer células madres de grasa. Para eso necesitábamos colagenasa, porque la sacamos de grasa abdominal, ahora la sacamos de trocanteria sin colagenasa. Entonces la colagenasa solo en el país vale $190. Entonces imagínense pagando casi 200.000 pesos nada más que la colagenasa, el paciente bueno, por un problema económico. Hay esperanza para estos pacientes. Nosotros, de acuerdo al paciente, hoy le contestaba a una paciente ahí en la charla para el público, hay esperanzas, hay cuestiones de viscosuplementación, hay cuestiones de plasma rico en plaquetas,
hay cuestiones de terapias combinadas de viscosuplementación más plasma rico en plaquetas y otras, digamos, cuestiones que se pueden charlar en estos pacientes, pero que no, por suerte, no tienen mecanismos que son neuropáticos. Contraindicación de estos métodos, la obesidad extrema y la inestabilidad articular. Esas son sobre todo la inestabilidad de rodillas. Hay muchos pacientes que en los informes nos traen informado edema óseo en los platillos tibiales, por ejemplo. En esos pacientes nosotros estamos haciendo intraóseo plasma rico en plaquetas. Una simple punción de intraósea se hace sobre la zona que nos informaron o nos informa la resonancia. Ese edema óseo tiene que ver, ¿no?, con infartos. Entonces, en esa zona se está haciendo ahora en algunos centros del país, se está haciendo, digamos, se sacan punch de cresta ilíaca y se los coloca ahí, ¿no? Como forma de aumentar lo que es la osificación y todo eso. Pero nosotros hacemos hasta el PRP intraóseo, eso es lo que hacemos. Para ya ir terminando, nosotros para hacer cualquier método intervencionista hay que conocer las inervaciones de las articulaciones y qué es lo que nos está pasando. Es decir, así como asumimos el paciente, también, digamos, tenemos que asumir de alguna manera el modelo, tenemos que asumir que debemos conocer. Esto es un trabajo en cadáveres para ver, digamos, la inervación de cadera. ¿M? Y para ver allá en verde y en rojo, en aquel lugar de la pelvis celeste, los volúmenes con los que uno tiene que trabajar. ¿M? Cuando uno hace, por ejemplo, un bloqueo de la cara anterior de la cadera para problemas, por ejemplo, extraarticulares. Nosotros, cuando no nos queda claro el mecanismo, tanto de rodilla como en hombro, como en cadera, hacemos bloqueos intraarticulares y luego periarticulares para ver, digamos, qué mecanismo tienen los pacientes. Esta es la terapéutica, eso es la inervación de la cara anterior de la cadera, femoral y, digamos, y obturadora, donde hacemos radiofrecuencia, que es como una técnica, puede ser térmica o puede ser pulsada. Una anula totalmente el nervio, lo quema, es como poner, digamos, algo al asador, y la otra lo repulsa el nervio y lo deja conduciendo. ¿Mm? Este es el hombro, que también surge en los últimos años, porque hasta hace poco los traumatólogos o quienes hacían, por ejemplo, medicina fisiátrica, cuando lo doy por ahí charlan los fisiatras, este, asumíamos que el supraescapular era un nervio que era como el comando del 90% de la analgesia del ojo. Hoy, de alguna manera, dividimos en cuatro mirándolo desde afuera y participa el nervio axilar, participan los pectorales, participa, es decir, la denervación de un hombro crónico que no tiene alternativa ni siquiera de cambio por prótesis, tiene, digamos, tenemos que conocer esta y respetar la inervación de cada cuadrante. Si yo quiero, por ejemplo, no soy quirúrgico para una articulación acromioclavicular y hay que denervarla, pasarla, digamos, a que la articulación no tenga más información, bueno, tengo que manejar muy bien las ramas supraescapulares para la acromioclavicular del supraescapular. Ya no es que voy a hacer una pulsada y tengo que saber qué tipo de radiofrecuencia hago, si es un nervio motor, si es un nervio sensitivo o si es un nervio mixto. ¿Mm? Lo mismo pasa con la rodilla. Hay toda una modificación de la rodilla, de su inervación, ¿no? Ya no son tan solo los geniculados ni los perforantes posteriores, sino que la rodilla recibe terminales y las grandes articulaciones en sí para dolor son plexos de los nervios terminales. Abajo está la equivalencia, son los nervios, digamos, del vasto interno, del vasto externo, del vasto intermedio, es decir, los perforantes ciáticos posteriores, y todo eso hay que saber encontrarlo. Todo lo hacemos nosotros con ecografía, ¿no? Una innovación importante son las terapéuticas sobre los tendones. Los tendones, digamos, todo lo que uno le quiere hacer, uno tiene que ingresar en parateno. No se puede hacer nada que rodea el tendón. No podemos, digamos, de ninguna manera suponer que algo puesto paralelo al tendón le va a servir al tendón. Es decir, ni un analgésico ni un plasma rico en plaquetas. Este es un paciente de 75 años con dolor en región inframedular, es el último que demuestro.
externo del pie derecho, antecedentes quirúrgicos, una fijación del tobillo hace 20 años, una alodinia en cicatriz de hiperpatía y tiene un dolor incidental al caminar, sin dolor de reposo. Él viene derivado de un centro en Buenos Aires, que se hace dolor muy grande, y para ver qué le proponemos nosotros. Nosotros lo que le hacemos fue PRP periarticular y le proponemos radiofrecuencia del nervio peroneo profundo, que es el que, digamos, estaría inervando el taxo. No fue muy difícil encontrarlo, tuvimos que ir al hueco popliteo a hacer el nervio peroneo común e hicimos, digamos, un despegue de herida y le hicimos plasma rico en plaquetas en ese despegue. El paciente estuvo mucho mejor, muchísimo mejor, y hoy hace un año, 2 años, está bastante aceptable, porque no quiere, digamos, hacerse una nueva fijación. Hay que conocer esta estructura, que es algo poco complica, están los nervios ecográficos para hacerlo. ¿M? Y digamos, de alguna manera, ahí está, digamos, el nervio, ecográficamente el nervio peroneo profundo. Bueno, eh, esta es una paciente de 56 años con un síndrome post-mastectomía. Ella es sí, esta es la última. Con una consulta después de 5 años de cirugía de mastectomía. Fíjense, hiperalgesia alodinia en la región infraclavicular, axilar, ¿no es cierto? Tiene puntos gatillos en el pectoral mayor, lo que ya nos hace pensar que por un lado la paciente tiene dolor neuropático, por el otro lado tiene un síndrome miofacial. Entonces, es una paciente de alguna manera complicada, donde hay que manejar medicación oral, bloqueos como los bloqueos pectorales 1 y 2, hay que manejar, digamos, bloqueos intercostales y hay que manejar radiofrecuencia digamos, interescalénica. Entonces, es una paciente que también, es una paciente que va a tener, de alguna manera, para siempre su dolor y que requiere de visiones diferentes. Bueno, hemos tratado de revisarles un poquito los modelos crónicos de dolor. Esto es lo que tenía para decir, sobre todo la parte creo que más importante de la charla fue la primera. Yo les traje algunos pacientes para que ustedes eh, vean de alguna manera eh, cómo, digamos, se ha complejizado la atención de los pacientes con dolor crónico no maligno. Tanto ya sea oncológicos como no oncológicos. Hay intervencionismo oncológico, para nosotros lo oncológico es un poco más fácil. Yo no hago oncológico, lo hace el médico clínico del equipo, y el intervencionismo lo hacemos juntos, o yo o él, y hay que tener, digamos, un equipo que de alguna manera nos acompañe. Nosotros tenemos consultorías constantes con nuestro neurocirujano, con nuestro traumatólogo, con el fisiatra, con el kinesiólogo, ni hablar, es con el que más trabajamos, y después de alguna manera tratamos de llevar y vemos que esto ha cambiado en el tiempo, ¿no? Ha cambiado desde hace mucho tiempo, ha cambiado por el tipo de modelo que nosotros utilizamos con el que los pacientes andan mejor. El modelo musculoesquelético es el modelo biopsicosocial que les mostré al comienzo, con todos los colores y con los diferentes mecanismos de dolor, es el que nos acerca más a la realidad de los pacientes con dolor crónico, ¿no? No nos acerca a un modelo que de alguna manera no usábamos hace 30 años cuando yo empecé a hacer dolor, cuando salí de mi residencia. Hoy de cada 10 pacientes, les decía, antes bloqueábamos 8, bueno, hoy hacemos 2, 3 o 4 pacientes, eh, y el resto lo solucionamos, digamos, con sí. Hacemos los bloqueos donde, eh, porque hay algún intervencionismo que el paciente, por ejemplo, una escoliosis que tenga un cuadrado lumbar con miofacial, sí, desgatillamos el cuadrado lumbar, con ecografía, con acupuntura bajo ecografía. Hacemos cosas que por ahí, en beneficio mínimo del paciente, para que él pueda soportar mejor un despegue facial o una maniobra rápida de velocidad o corta o de velocidad lenta.
dentro del gabinete de fisioterapia. Bueno, muchas gracias porque sí que son las 10 de la noche. Le agradezco mucho el aguante. Muchísimas gracias por estar acá y a los que están afuera, muchas gracias también. Gracias, Pablo, por la invitación y gracias a la universidad. Somos como hicimos allá en la UNCA. Bueno, al doctor le toca formular si que alguien tiene alguna pregunta para hacer. Bien. Sí. Experiencia con CBD. Bueno, es interesante lo que nos está pasando con el cannabis. No es menor. Sí, ahí está. Nosotros empezamos con el cannabis hace 6 años, con gotas que se hacían allá en Villafina, allá en Miraflores, o en Entre Ríos, en Pueblito, bueno, diferentes cosas. Sí nos tomábamos la precaución de, sí, de dosarla. Nos mandamos a la Universidad de Rosario, a la Facultad de Farmacia, ¿sí? Y ahí hicimos el dosaje de, digamos, THC-CBD, porque, digamos, los pacientes necesitan de los dos. Este es el problema que tiene la medicación que está sacando el laboratorio, que no dice cuál, que nosotros la usamos, que es el Cambis, nosotros usamos, este, eh, y que de alguna manera la usamos como complemento de las medicaciones que nosotros eh, bueno, dale. Que nosotros la usamos, digamos, como complemento de las medicaciones, no como medicación única. ¿Mm? En el caso, por ejemplo, lo bueno que tiene, hay dos cosas malas, digamos, en la forma farmacéutica, ¿no? Primero que es una indicación off-label. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en el prospecto no dice para dolor. Entonces nosotros firmamos como responsables de algo que... Pero lo bueno que tiene es que, digamos, la condición, la relación farmacológica entre toxicidad y, digamos, dosis es altísima. El paciente puede tomar todo el frasquito de cambio sin ningún problema y no le va a pasar nada. Si vemos, si te tengo que contestar algo positivo dentro de eso, primero es que no tenemos nada comprobado a nivel de receptores ni CB1 ni CB2, pero sí vemos que los pacientes eh, tienen de alguna forma, primero, menor catastrofización. Y eso es catastrofización. Es decir, el paciente, el, el, el concepto de catastrofización es muy importante porque el paciente, digamos, ¿qué va a hacer? Es el clásico paciente que llega y todo está mal, que en estos pacientes es muy frecuente. Entonces, el paciente tiene una rumiación, se llama ahora cerebral, psicológica, ¿no? De lo que le está pasando y siente fundamentalmente un síntoma que es muy negativo para el dolor, que es la impotencia, ¿no? La impotencia de lo que le pasa, porque ya hoy muchos pacientes saben que van a tener un problema para toda la vida. Ejemplo, los pacientes que estábamos mirando allí. Lo otro que vemos, sobre todo a los que le agregamos THC, que es lo que por eso nosotros en algunos pacientes donde identificamos trastornos del sueño, no damos solamente CBD, damos THC también, que es lo que le permite dormir al paciente. Entonces, eh, hasta ahí, digamos, estamos de acuerdo. No reemplazamos los medicamentos de dolor. Pues son medicamentos que siempre advertimos en la planilla al paciente que no los puede dejar de tomar. No se puede dejar de tomar pregabalina, opioides de una forma de hoy para mañana, salvo en los pacientes que decidan, pero mal. Y trabajamos
hay determinadas gotas, hoy ya no, pero teníamos un fabricante. Tengo un médico dermatólogo de la ciudad que él nos hacía muy buenas gotas por una cuestión familiar que me voy a comentar, el hermanito. Entonces él tenía una muy buena genética de plantas. Y entonces lo importante del proveedor de estas gotas es que siempre sea, digamos, una línea genética importante, ¿no? Yo lo aprendí esto mucho con las madres de discapacitados con dolor. Entonces de ahí, digamos, las vanguardistas de este tema. Pero la indicación de este medicamento es off-label. Entonces tenemos problemas con eso, como empezó la pregabalina. La pregabalina también tiene en cierta forma una indicación. Si me escucha el laboratorio me va a pegar. Pero de alguna manera yo siempre lo digo, con parte de la honestidad de dar charlas y todo eso. No, no yo estuve en la beca cuando estuve en Alemania, era uno de los centros del centro de Freiburg que hacía el multicéntrico de pregabalina, digamos. Si yo te cuento las conclusiones de mi jefe, digamos, no puedo decir, no sé ni siquiera quién está escuchando, pero eran bastante desconsideradas para prevenir, igual que para la gabapentina. Son muy buenos por ahí anticonvulsivantes, pero para dolor son una droga más, nada más. ¿No? El paciente que tiene estos casos necesita una sopa analgésica, porque tiene una sopa, digamos, que le produce dolor. Bueno. Yo tengo una pregunta. Sí, dale, adelante. ¿Cuál es la dosis máxima prevalente de esta cosa? Nosotros usamos entre 1800 y 2500 miligramos, más o menos. No escatimamos, porque el techo de estas drogas son los efectos tóxicos, los efectos que el paciente pueda comentarte, digamos. Nosotros terminamos un estudio hace 3 años con el clínico del equipo, donde todos los pacientes tienen dosis subclínicas, ¿no? Tanto de gabapentina como de pregabalina. Para peor, digamos, el médico de atención primaria se le ha dicho que la gabapentina sería, digamos, para un efecto más periférico y la pregabalina para un efecto más central. Eso, cosa que no es cierto porque la evidencia no muestra eso. No muestra. Entonces, si vos das esto o aquello, digamos, cualquiera de las dos drogas, están bien indicadas, no hay problema. En una neuralgia de trigémino, una neuralgia herpética, condiciones. De ninguna manera, por ejemplo, la otra cosa que veo frecuentemente de ninguna manera, por ejemplo, la carbamazepina, que es una droga que tiene 40 años en el mercado, puede ser reemplazada por la gabapentina para neuralgia postherpética, para neuralgia del trigémino, como está pasando. Es decir, son pacientes que llegan, ¿viste? Y que en eso está mal lo que decíamos en la charla hoy para la gente, ¿no? Que ha hecho el laboratorio, digamos, ha sacado la propaganda médica y ha llevado a los canales de televisión el compra y compra y compra. Entonces, hay un problema grave ahí porque la gente viene y usted no me va a dar tal cosa, no le voy a dar tal cosa. Si quiere, no venga más, porque no se lo voy a dar. No, sí. No, acá en dolor es muy frecuente porque quizá el cirujano vascular recibe, o el clínico recibe más frecuentemente el paciente de primera vez. Nosotros tenemos un problema de itinerancia del paciente. Entonces el paciente ha visto 6 médicos, o ha visto un médico de atención primaria que lo manda al centro de dolor. Bueno, algunos los podemos solucionar, otros no, como decía la gente. Pues, a veces hay pacientes que uno hace todo bien y los pacientes andan mal. Entonces, esos pacientes en donde uno hace todo bien y andan mal, puede pasar. Usar en un vanguardista, tú sabes, porque decir, bueno, puede pasar, pero puede pasar, digamos, puede pasar porque era lo que yo planteaba hoy ahí en la otra charla, digamos. Hay enfermedades que las conocemos hace 20, 30 años, ¿no? No pueden pedir mucho más. Y hoy hay un problema que lo charlamos en este congreso en Bolivia, que es, digamos, la superfacturación de las empresas que publican, que eso es una cuestión tremenda. Eso es, por ejemplo, una empresa que empieza con E y otra que empieza con E también, con S, facturan 3.500 millones de dólares al año en publicación.
Entonces, vos imaginate el negocio que hay del asunto de la publicación de la ciencia, ¿no? Entonces nos queda bien que mencionar en cualquier charla que yo, vas a ver que generalmente me moría y decir, usted no pone bibliografía. No, no pongo porque no me gusta. Pongo el artículo clásico que leí en la residencia, pero no pongo, digamos, el último artículo que yo siempre me peleo con 2 o 3 médicos ahí que dan charlas. Yo sé que queda bien poner un montón de cosas de ese tipo, pero más allá de que el que te escucha lea o lo lee inglés o le interese o no le interese, para mí, a mí no me hace nada, digamos, la cuestión poner algo que, digamos, se lo doy a un metodólogo y el metodólogo desarme el trabajo en 2 minutos y me demuestra que está mal hecho. Y eso nos pasa totalmente, ¿no? Y la evidencia tiene una cosa muy importante, que es la controversia. Por ejemplo, el plasma rico en plaqueta es una terapéutica que, que tiene ahora evidencia para analgesia, pero no para regeneración. Pero no es regenerativo porque no tiene células. Es una cosa, digamos, lo que hablábamos hoy antes en la charla. Entonces no le puedes pedir a un producto que no tiene células que sea regenerativo. Sí lo tienen las células madre, sí lo tienen, digamos, las células madre de cultivo y otras terapéuticas. Charlando y hablando. Disculpen. Yo voy a hacer una última Sí. pregunta, pero una pregunta casi filosófica. Sí, El manejo del dolor casi empezó, como es tan nueva, sí. tan nueva y se ha avanzado tanto en tan poco tiempo. Ha empezado siempre de la mano de los anestesiólogos. Sí, Pues yo creo que la complejidad que ha llegado hoy hace que alguien que se dedica al dolor no pueda hacer anestesia como la conocemos. claro. Se tiene que dedicar a hacer exactamente dolor. Sí, sí. Los próximos médicos de dolor van a venir independientemente de la medicina general a hacer esto como una especialidad. Sí, Perdón, y termino. No necesariamente tenés que tener todo el bagaje anestesiológico. no. No, bueno, hay anestesiólogos acá, son colegas. Voy a hablar un poco en contra y a favor de la especialidad. Eh, Lamentablemente, digamos, se nos delegó en los años 60, 50, este, porque la especialidad, digamos, anestesiología era una especialidad ligada con analgésicos pesados y de alguna manera teníamos una práctica de aguja. Años en los que, por ejemplo, la neurocirugía, eh, la traumatología, no estaba tan evolucionada en el intervencionismo. Es decir, operaban una columna, operaban una rodilla, operaban una cadera, y eso era todo. Eh, el dolor, digamos, en el mundo, si uno lo analiza en los últimos 30 años, ha ido increyendo, digamos, en complejidad el paciente. Porque si hay alguien que es el demandante y el jefe del equipo, voy a hablar de salud comunitaria ahora, es el paciente. Acá no hay, perdóname que soy cirujano, y que entonces empiezan, yo soy el jefe del equipo, acá adentro, ustedes todos se carajo. No, el paciente es, digamos, el jefe del equipo y es el que va demandando diferentes prácticas. Yo creo que está en en el digamos, en la sapiencia, por así decirlo, ¿no? Del médico, saber, digamos, cuándo tiene un límite en la práctica. Nosotros, digamos, lo que hicimos, primero, yo hice más desde el comienzo, tanto anestesia como dolor. Te hablo ahora de mi especialidad. Después hice más dolor que anestesia y ahora casi no hago anestesia. Te comentaba que trabajo con un grupo de traumatólogos muy chiquito, a los cuales también les atiendo, digamos, en su centro de traumatológico. Hago diagnóstico ecográfico, una serie de cosas, pero porque yo fui uno de los primeros en el país que hizo hace 15 años ecografía en dolor crónico. Todo el mundo se reía y entonces después uno surgió. Hoy todos quieren ir al centro. No importa, no hay problema, vaya, no hay drama. Este, pero digo, el paciente evolucionó y el paciente nos va dando señales. Fue la primera sociedad que tuvo un curso de dolor anestesia.
en un curso de expertos, ¿no es cierto? Hoy, fíjate, bueno, la Sociedad de Neurocirugía de Buenos Aires, que invitaron hace poco, estuvimos hablando hace el año pasado, hizo su primer curso de dolor general. ¿Cómo, digamos, la cuestión de anestesia también, por diferentes motivos que no voy a entrar porque tengo una opinión, ya, nosotros perdimos terreno en el dolor. Ese terreno se puede recuperar con esta visión. Se puede recuperar para el anestesiólogo en muchas cuestiones prácticas que son complicadas. Nosotros, por ejemplo, hicimos, suponte, cuando no existía la radiofrecuencia de trigémino, entrábamos al oval bajo radioscopía o bajo tomografía, con una jeringa de tuberculina, hacíamos 0,5 de glicerol, con el paciente sentado, ¿no? Ayudado por un imagenólogo. Yo le pregunto hoy, si me llegaba a pasar algo a mí, si el glicerol se me iba a tronco, imagínate un paro cardíaco, un paro respiratorio, tenía 30 años. Entonces, hablo de poder, digamos, hoy hacer un equipo. Si me escuchan el anestesiólogo, el dolor es tan rentable o más rentable, bien hecho que la anestesia. Es mucho más rentable, porque hablamos de vertebroplastía, hablamos de colocación de estimuladores, hablamos de un montón de cosas que si hablamos de eso. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacerse, digamos, un equipo, porque el dolor va transitando una complejidad. Yo no es lo mismo hoy que hace 30 años cuando yo empecé. Hacíamos las cosas muy solos, no porque fuera anestesiólogo, sino porque hacíamos las cosas solo lo que nos podíamos entrenar. Yo cuando me voy a Estados Unidos a hacer cosas, digamos, ya las hacíamos en italiano. Cuando vuelvo, digamos, hablo en la sociedad de anestesia con el doctor Luis Ficela, que es un rosarino, que es muy bueno, que él pone el curso. Y bueno, él un poco me saca medio zumbando porque me dice que que yo quería traer técnicas y esto y las cosas. Bueno, después se le vino el mundo encima, a mí también, porque me quedé solo, a él, digamos, porque se quedó con un curso formando gente de expertos, que, digamos, eh, tienen un problema grave, voy a hablar ahora más de lo nuestro, que digamos, en ese curso no se ven pacientes. Te digo hoy porque lo hablo con el presidente de la Fundación Dolor, que es amigo mío, y le digo, bueno, vamos a ver que los que se entrenan vean pacientes. Ellos saben, mis suegros que están acá, digamos, ellos saben, yo todas las lecciones le muestro pacientes, así como muestro paciente acá, para que vean, porque después vos decís, hago dolor, la gente toca la puerta y hay 200 tipos haciendo cola ahí afuera para atenderse de dolor. Entonces, lo que vos me preguntás, primero, no hay que ser anestesiólogo para hacer, digamos, solamente dolor. Yo creo que hay que tener una formación y ver un concepto de que nos podemos ayudar. Más allá de que hace que compartir el dinero, porque esto es lo otro. Esto es lo que discutimos. Eso es lo que se discute. Si yo te puedo mejorar tu condición de una insuficiencia vascular con un bloqueo de plexo lumbar simpático, perfecto, formamos un equipo. Claro, claro, es decir, todas estas prácticas, vos imagínate, yo le digo a los chicos jóvenes que se forman, yo les digo, vas a hacer una vertebroplastia, se te destruye un pedacito de cemento a canal, tenés una compresión medular, ¿quién lo abre? Lo abre el anestesiólogo que está haciendo la vertebroplastia. Eso no lo entienden en determinados lugares donde tengo hasta sumarios hechos, pero no me importa eso. Digamos, pero de alguna manera hay que trabajar con el colega que te pueda ayudar. Esta es la historia del dolor que se viene. El dolor que se viene es multidisciplinario, no es un cuento.
no es un cuento porque las prestaciones son jodidas. Es decir, es muy lindo poner un estimulador por función peridural, pero cuando hay que hacer una laminectomía, tenés que tener un cirujano. Entonces, el equipo y la evidencia ya habla de, la evidencia habla que los pacientes en un multiequipo tienen una mejora casi del 50%. Los pacientes que digamos, que tienen un monoequipo no llegan ni al 20%. Ese paciente no sabe. Sabemos por ahí lo que estamos con la biblioteca leyendo y buscando justificaciones para que determinadas personas entiendan que es multidisciplinar. Es en cierta forma como también yo sé que hay prácticas que no son multidisciplinares. Hacer un bloqueo cuadrado lumbar, obviamente, poner una toxina botulínica, no es multidisciplinar. Pero hay cosas que son complicadas. El dolor crónico maligno tiene problemas serios musculoesqueléticos, tiene problemas que, como yo decía hoy, la postura. Nosotros tuvimos que enseñar ecografía a un kinesiólogo, ellos tuvieron que enseñarnos postura a nosotros. Es decir, y este intercambio nos mejoró totalmente, y que me digan lo que quieran. Los pacientes están ahí primero y son los que tienen que ir para adelante. No sé si te contesto, pero si hablo más, me van a pegar acá. Hay dos personas que están en el fondo, me van a pegar. Mesoterapia, Sí, ideal. sí, sí, sí. En un tiempo muy atrás hacíamos, digamos, mesoterapia con la pistola, con el método francés. Hoy hay ya preparaciones importantes, este, y se pelea un poco con la neuroprolo, que es, digamos, versus neuroprolo. Las hiperpatías, las alodinias localizadas, en los neuropáticos localizados, que hoy es todo un síndrome, digamos, solo, mejoran muchísimo, ya sea con mesoterapia o con neuroprolo. No prolo, ¿no? Sino con neuroprolo más mesoterapia. Eso es muy importante y es muy importante, digamos, este, en lo que son las sensibilizaciones espinales segmentarias, cuando uno ve una piel blanca de un segmento que tiene contracturas musculares y todo eso. La mesoterapia es muy importante, sobre todo en lo que es circulación subcutánea, que eso es lo que de alguna manera nos va mostrando actuar sobre la fascia, pega la fascia y después comienza todo un síndrome del dolor. No es que sea viejo. En el año 89 hice un curso de mesoterapia. Sí. Conocí al doctor Michael Pisto Sí, y al doctor López Pérez, sí, sí, promotor y iniciador. sí, 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 sí. Pues me costó mucho conseguir la aplicación. Sí, ahora sabes que se ha puesto muy de moda, no con las drogas, pero hay dos o tres farmacias que después te puedo acercar si querés en Buenos Aires, que si vos le pedís con las determinadas drogas te lo hace. La mesoterapia resurgió con la estética, con eso resurgió un montón. Gracias a las chicas, a las mujeres, gracias, gracias. Pero digamos, la mesoterapia resurge hace un poquito más de 8 años, 10 años con esa cuestión. Y es muy buena porque se venden las pistolas y se venden. O sea, mi socio es el que hace toda esa parte. Yo se los mando porque lo hace muy bien y él lo hace con la pistola, la mesoterapia, tiene sus agujas. Claro, tiene sus agujitas, alguna es multidisparo, otra, digamos, es unidisparo. Eso, pero sí, es muy buena, sobre todo en lo que te digo, esto que es la cuestión de las pieles blancas en la adherencia facial. Sí. Otra pregunta de los anestesiólogos que están presentes. Ya me No conocen, duele. ya me conocen. Bueno, dada la hora y la previa. Ah, Y dado el cansancio que tiene. no, pero gracias. Gracias por el bien. Gracias. Yo quiero decir una cosa casi de intimidad para estar acá. El doctor viajó todo el día, ¿no? Llegó a las 3 de la mañana, 2 horas de auto, bajo la lluvia. Es todo algo de compromiso, así que
La revelación de la siempre que estaba un día de cortes. Muchas gracias. Y ahora le vamos a pedir entonces al profesor Pablo Lani, al director de la Universidad de Georgia, al Instituto de la Universidad de Georgia, que por favor. Muchas gracias a la gente que está conectada. Son los jugadores de la competición. Luego, si quieren dar más fotos grupales, vale. Todo dice, todo dice. Venga, dos. Ajá, se puede. Todo valiente.